Hola, bueno, vamos a ver esta práctica de gráficas, la primera de ellas, que es las de barra sectorial, lo que tenemos aquí. Vamos a tener una serie de datos aquí, vamos a tener que hacer aquí unos cálculos y unos porcentajes de cuáles son las notas, una estadística de las notas de esta clase y después vamos a hacer dos tipos de gráficos. Entonces, tenemos aquí el archivo base. Y entonces lo primero que vamos a hacer es dar formato condicional a estas notas, que aparezcan en rojo como aparecen aquí en el modelo, que aparecen en rojo las suspensas. Bien, bueno, pues seleccionamos todo esto. Bueno, hay una cosa aquí de formato que veis que no está muy fino, no están todos los contornos igual, entonces voy a corregir esto aquí y le voy a quitar todos los bordes y voy a poner los bordes finos en todas las celdas y voy a hacer que todo el contorno esté con un borde más grueso. Bueno, ahora seleccionamos esta colección de celdas y vamos aquí a formato condicional y vamos a administrar reglas para resaltar. Pues vamos a decir que las que sean menor que 5, pues que aparezcan las letras en rojo. Aquí por defecto ya nos aparece esta y vamos a resaltar pues el valor de la celda es menor que 5 y aparece con un relleno en rojo. Bueno, voy a aprovechar para ponerlo así, entonces veis que lo que hace no es exactamente lo mismo que lo que aparece aquí. Entonces yo, si lo único que quiero es que de esta colección de celdas voy a administrarla, vengo aquí y le digo editar, que no me haga el relleno, simplemente que deje el texto en rojo. Entonces el relleno se lo quito y el texto que esté en rojo, si quiero puedo ponerlo en ese color o puedo ponerlo en un color rojo, un poco más destacado si se quiere. Bueno, listo, ahí. Entonces aparecerían en rojo las celdas los números que son menores que 5. Después, bueno, aquí aunque no está, yo lo que voy a hacer para mejorar un poco esto es que todos los números tengan el mismo formato. Entonces voy a darle que tengan dos decimales. Vale, vamos a meternos ahora con esta parte de aquí. Aquí, bueno, voy a hacer un poco lo mismo con todos los contornos, se los quito y a todos estos pues le voy a dar un contorno fino, igual que a este de aquí, un contorno fino y a estas celdas le voy a dar un contorno grueso para que aparezca como un poquito más ordenado. Vale. ¿Cómo voy a contar de toda esta colección de números los que son insuficientes, bien, suficiente, notable, sobresaliente? Bueno, aquí ya nos da una pista que es el contar sí. Si yo en esta celda pongo igual y empiezo a escribir contar sí, ¿veis? Tenemos aquí varios contar sí, estos dos. Vamos a poner este, cuenta las celdas que cumplen una condición. Entonces, primero seleccionamos el rango y después el criterio. Y aquí nos pone un ejemplo. El criterio, pues por ejemplo, aquí nos dice que es mayor que 55. Pues vamos a seleccionar esta colección de celdas, punto y coma, y el criterio, entre comillas, va a ser que sea menor que 5. Menor que 5. Si le damos a intro, aquí selecciona 4. Si por ejemplo esta, que aquí tiene una cosa aquí calculada, bueno, pues si en vez de ser un 7, yo voy a cambiarlo aquí a WinRel, si en vez de ser un 7 fuera un 3, automáticamente aquí me diría que sería 5. Bueno, deshago y ahora voy a hacer estas de aquí. Pero para estas, bueno, para el sobresaliente sería exactamente lo mismo, lo que pasa que en vez de ser un menor que 5 sería un mayor o igual que 9. Entonces aquí puedo poner un contar sí y nada más que hay un criterio, una condición de este rango, digo que sea mayor o igual que 9, cierro comillas y cierro paréntesis. Y entonces aquí me cuenta 0. Si yo, por ejemplo, en esta de aquí dijera que tengo un 9,5, en esa celda de antepenúltima, aparecería ahí un sobresaliente de manera automática. Bueno, pues deshago para que sigan estando los mismos números.
Pero ¿qué pasa con estas que son suficiente, bien y notable? Bueno, pues que en vez de ser un criterio son dos, porque para suficiente pues tiene que ser mayor o igual que 5 y menor que 6. Entonces me pongo en la celda aquí de suficiente y escribo contar y me aparece aquí si conjunto, ¿veis? Aquí nos dice cuenta las celdas que cumplen un conjunto de condiciones. Si clico aquí, veis que tengo un rango criterio 1 y criterio 1, punto y coma, y después así hasta los criterios que queramos, pueden ser 2, pueden ser 5 criterios, pueden ser los que sean. Veis aquí que tenemos, por ejemplo, en este ejemplo tenemos que un rango de celdas tiene que cumplir la condición que sea menor que 6 y ese mismo rango de celdas tiene que cumplir la condición que sea mayor que 1. Entonces sería entre 1 y 6, sin contarlos, cogería pues o contaría el número de valores que cumplen esas condiciones. Bueno, pues nosotros aquí lo que vamos a hacer es coger este rango de valores, punto y coma, y le vamos a decir que entre comillas es mayor o igual que 5 y cerramos comillas, y otro criterio más, vuelvo a coger este rango, punto y coma, que es menor que 6. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Entonces aquí me contaría 5 suficientes. Vale. Puedo arrastrar para abajo, pero si arrastro para abajo, para copiar los valores, ahí me lo hace bien, pero aquí nos está bajando este rango. Podría subirlo así gráficamente, pero me sería un poco complicado. Voy a borrar estos dos. ¿Cómo podría hacer? Podría fijar con valores absolutos estas celdas de aquí. El F7 y F24 lo fijamos poniendo delante de la F y delante del número, delante de fila y columna, el símbolo del dólar. Y entonces ahora podríamos simplemente bajar esto y editar estos valores, porque aquí me está contabilizando los suficientes, pero yo cambio aquí la condición y para contar los bienes pues le digo que sea mayor o igual que 6 y menor que 7. Y entonces ahí me contaría los bienes. Y en los notables voy a contar si es mayor o igual que 7 y menor que 9. Doy a intro y ya estaría. Entonces fijaros que aquí si por ejemplo yo cambiase un valor de estos de los insuficientes, el primero, y yo dijese que esto es un 9, pues automáticamente aquí me cambiaría a 3 y aquí me subiría a 1. ¿Veis? Y como en el formato condicional, pues ya no me aparece en rojo. Si deshago y por ejemplo aquí hago un nuevo insuficiente, por ejemplo este 5,3, va a aparecer aquí un suficiente menos, es decir, un 4, y aquí un insuficiente más, un 5. Va a intercambiarse esto. Entonces, en esta celda de aquí abajo vamos a poner que tenemos un 3. Si le doy a intro, el formato condicional hace que se resalte en rojo y este al contrario. Bueno, bien. Esto más o menos era algo conocido y sabido. Vamos a calcular el porcentaje de cada uno de estos datos sobre el total de notas. Entonces, para calcular un porcentaje siempre sabemos que es una parte partido por un todo. Aquí veis que lo tenemos en formato porcentaje. Voy a cambiar esto y voy a ponerlo en formato general para que lo tengamos claro, para que lo aprendamos. Esto en el modelo estaba centrado. No, no estaba centrado, pero bueno, yo lo voy a poner centrado para que se vea un poquito más claro. Entonces lo voy a colocar aquí así centrado. Bien, decía, el porcentaje es una parte partido por un todo, ¿no? Entonces esto es igual a este valor partido por todos. ¿Y cómo cuento todos estos? Pues puede ser la suma de todos estos valores. Entonces podría hacer suma, podríamos hacerlo de varias maneras, pero bueno, esto hacemos suma de todos los valores que tenemos aquí y cerramos paréntesis. Entonces aquí me da un 22, 22, 22. Podemos ponerlo en formato, aquí ya, porcentaje.
Después cuando arrastremos ya lo vamos a ver de la manera adecuada. Y aquí decir que además siempre tenga 2 decimales. Modificamos esto un par de veces y ya nos sale. Entonces, si esto lo bajamos, ¿nos lo va a hacer bien? No, porque el partido por se desplaza. Este partido por se desplaza y esto tendría que estar, si lo cojo aquí en el borde, veis, puedo cambiar el rango de valores y tendría que ser ese. Para esto lo que tengo que hacer es fijar con el símbolo del dólar estas celdas para que sean valores absolutos. ¿Vale? Ahí las tenemos fijadas. Entonces, esta celda de aquí, si ahora la arrastramos para abajo, sí que nos lo va a calcular bien. Y por ejemplo, este 11,11 divide 2 partido por la suma de todas las notas. Veis aquí que hay una cosa de formato que se desconfiguró. Vuelvo a seleccionar todo esto y le digo que el contorno tenga una línea gorda. Y aquí nos hace el sumatorio de todo esto, que efectivamente es el 100%, como debe de ser. Bueno, pues ahora, con estos datos de aquí, vamos a hacer estas gráficas, 2 gráficas. Aquí nos dice que sea una gráfica con los porcentajes de las calificaciones de la clase, representa un diagrama de barras y un diagrama sectorial, este de aquí. Bueno, pues, ¿cómo vamos a hacer esto? Quito aquí el formato condicional y de esto ya me quedo nada más que con este resultado de aquí. Bueno, la manera más sencilla de hacer gráficas es seleccionar los datos de los que queremos que aparezca la gráfica, seleccionamos estos datos todos y entonces aquí venimos a la pestaña de insertar y aquí tenemos pues diferentes cosas a insertar. ¿Veis? Aquí en gráficos tenemos de columnas, ¿vale? Con diferentes formas, de líneas, circular. Nos pide que hagamos uno de barras, pero bueno, veis que también tenemos de área, dispersión de puntos y otros gráficos más modernos. Bueno, pues vamos a hacer el de barras y aquí aparecen barras 2D. Si os fijáis en el modelo es 3D, porque las barras tienen así como una visión en 3 dimensiones, como si fuera una perspectiva caballera. Pero nosotros aquí en esta versión o yo lo que tengo aquí en esta versión de Excel, pues no tengo esa opción. Voy a simplemente utilizar pues una barra agrupada. Entonces, clico y directamente, como tengo seleccionados estos datos, me hace esto. Veis aquí que tengo como una serie, tengo 2 series porque tengo estas 2 columnas y a mí me interesa tener nada más que los porcentajes, solamente los porcentajes. Entonces lo que puedo hacer es, veis que yo si selecciono aquí encima, puedo mover esto, está azul. Entonces, si hago esto, me quedan nada más que los datos del porcentaje. Esto lo podemos cambiar aquí o lo podemos cambiar aquí en datos. Cuando cogemos aquí columnas o filas. Esto sería una columna. Entonces, en las columnas podría cambiar aquí los datos, ¿veis? Podemos cambiarlos o podemos simplemente decirle que el primero de ellos se elimine. Entonces aquí nada más que ya nos quedan los insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente, lo tiene aquí, y el porcentaje. Y en este eje horizontal pues nos aparece este porcentaje. Bueno, pues vamos a cambiar un poco el formato de lo que aparece aquí en la gráfica para que se parezca lo más posible a lo que tenemos aquí. Que aquí debajo no tenemos ningún dato, tenemos los datos aquí al final de las barras y tenemos esto pues por aquí alineado y aquí tenemos resultados académicos. Vale, bueno, pues el título del gráfico, aquí en aplicar formato, podemos cambiar el título del gráfico. Podemos poner o quitar la leyenda. ¿Veis? Podemos modificar todas estas cosas. Entonces, el título del gráfico, hacemos doble clic aquí y tenemos resultados académicos en ambos casos. Entonces aquí ponemos resultados académicos y nos cambia esto. Después, esta serie de aquí, los elementos podemos seleccionarlos aquí, incluso podemos editarlos directamente.
estas series que tampoco nos aporta gran cosa, pues lo voy a quitar. Estos datos de aquí abajo, por ejemplo, horizontal, eje, mostrar el eje, podemos quitarlo y ya no se muestra, ¿vale? Que es una de las cosas que aparecía ahí. De la serie 1 podemos cambiar el nombre de la serie, podemos hacer que se vean las etiquetas de los datos, aquí, ¿veis? Etiquetas de datos, o la barra en el eje horizontal. Bueno, podemos ir aquí toqueteando, pero como vemos los datos aquí, con un decimal, pues los vamos a poner aquí así también, con un decimal. Si aquí seleccionamos estos datos, pues aquí podemos editarlo. ¿Nos deja cambiar esto? No. Si tenemos aquí dos decimales, aquí nos aparece con dos decimales. No nos da la opción de cambiarlo. Pero bueno, sí que nos da la opción de cambiar el color. Vamos a ponerle un color verde a esta barra. Veis que aquí tiene un relleno que está con ese rojo. Bueno, pues vamos a ponerle aquí un color verde para que se parezca un poquito más. Y entonces así tenemos estos datos. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, cambio aquí a PinRel y pongo que hay sobresalientes? Pasando del cálculo que ha hecho, yo digo que tiene 7 sobresalientes esta clase. Veis que modifica totalmente los porcentajes y lo modifica directamente en la gráfica, ¿vale? Entonces le doy aquí para atrás y además modifica el número de alumnos, con lo cual también hace una variación de los porcentajes. Bueno, es una cosa que he hecho simplemente para demostrar que cambia a sí mismo en la gráfica directamente. Vale, pues tenemos esta gráfica y tenemos esta otra gráfica. ¿Podemos toquetear algo más aquí? No podemos colocar colores de fondo. En esta versión de Excel no me da la opción. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Seleccionamos estas celdas, pero en vez de tener esta gráfica, vamos a tener otra gráfica, esta circular. Circular, podemos colocar una de queso o una de anillo. Voy a poner esta de anillo para hacerla un poco distinta, a ver cómo queda. Entonces, veis que podemos colocarla aquí debajo para que tenga también esa pinta y voy a copiar esto de resultados académicos, se lo voy a poner también de título aquí, aceptar, copio y pego y entonces lo hago lo más rápido posible y veis que aquí me aparece insuficiente, bien, notable. Cuando selecciono aquí me ha cogido el número y el porcentaje. Voy a ver cómo está aquí. Aquí me da el notable suficiente y el porcentaje sin decimales. Entonces voy a intentar sacar la leyenda de aquí abajo y ponerla sobreimpresionada aquí encima. Entonces, estos datos de aquí, vengo aquí a la leyenda. Bueno, en los datos puedo quitar como antes la primera serie. ¿Vale? Y entonces así desapareció esa doble línea. Entonces de esta manera nada más que me queda con la segunda serie, ¿vale? La serie 2. Bien, y aquí en aplicar formato, vengo aquí a aplicar formato, tengo el título, tengo la leyenda, pues la leyenda la quito porque no estaba colocada y voy a intentar colocar encima de la serie los datos, ¿vale? Entonces, etiquetas de datos, vamos a poner los datos encima. Ahí encima y tenemos puesto el valor, podemos poner el nombre de la categoría para que aparezca el bien, notable, suficiente, sobresaliente. Bueno, veis que me estoy dando cuenta que aparezca el formato en porcentaje, así directamente. Me estoy dando cuenta que aquí se me superponen las leyendas y que no se ve demasiado. Entonces lo que puedo hacer, fijaros qué rápido es una vez que lo controlamos. Si lo tengo seleccionado y le doy a suprimir desaparece, vuelvo a seleccionar estos datos. Los datos los puedo seleccionar así y con mayúsculas o con comando, perdón, puedo seleccionar celdas no consecutivas y aquí le doy a insertar circular normal y aquí tengo este gráfico en el que voy a poner datos académicos o resultados académicos, aceptar,
Voy a poner el título del gráfico igual, pero en forma de barra. Y aquí la leyenda la quito y voy a colocar los valores sobreimpresionados aquí con el nombre de la categoría y en formato porcentaje. Le quito el valor y entonces tenemos el formato porcentaje, entonces se ve un poquito mejor. Entonces con esto pues ya lo tendríamos, ¿vale? Espero que os haya gustado y que empecéis a utilizar los gráficos porque es muy útil para análisis de datos. Un saludo.